En el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 1, leemos: Ahora pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sin duda esa es la mayor bendición que como criaturas de Dios podemos tener. El hecho de estar en paz con nuestro Creador. Una paz que no es la ausencia de conflicto, sino que habla de reconciliación. Es una paz que habla también de ser receptores de su bendición en nuestras vidas. Una bendición que nos llega por gracia. Y hoy, en el día en el que recordamos la Reforma Protestante, 503 años y un día, me parece una condena, pero no lo es, ¿verdad? 503 años de la Reforma Protestante, nosotros seguimos dando gracias al Señor por su misericordia, por habernos mirado con favor. Cuando no lo merecíamos, su gracia nos dio vida. Y nosotros, por la fe, somos receptores de su misericordia. Y creo que eso ya es razón más que suficiente para que nuestras vidas sean una ofrenda agradable al Señor, de adoración y de reconocimiento de su realidad en nuestras vidas. Por eso estamos en esta tarde aquí en la casa del Señor, con las limitaciones de la pandemia, con las ausencias de hermanos que gustaríamos que pudieran estar con nosotros en esta tarde, pero con gozo, porque los que aquí estamos representamos a nuestra comunidad y es un testimonio de que el Señor está en medio de nosotros y que es a Él a quien vamos a dar la gloria, la honra y el culto en esta tarde. Dispongámonos, pues, a tener un tiempo de adoración al Señor y vamos a comenzar con un cántico a nuestro Dios. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz. Tiembla a su voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. El esplendor de un rey
hemos dicho cuán grande es Él. Y nuestro amén, ¿cómo ha sido? ¿Grande o pequeño? Amén, ¿verdad? Amén. Porque cuán grande es el Señor, ¿verdad? Y eso es algo que da sentido a nuestra vida, a nuestra existencia. Vamos a orarle. Bendito Señor y Dios, cuán grande eres. Y es verdad, Señor, que nuestras palabras no podrían honrar tu grandeza. Es verdad, Señor, que ni siquiera somos capaces de acercarnos a imaginar tu grandeza. Señor, hemos tenido la preciosa experiencia de conocerte como nuestro Salvador. Y eso ya, Señor, pues rompe nuestras dimensiones, nuestras proporciones, nuestro sentido de la grandeza, Padre, porque no hay nada que se pueda acercar ni se pueda comparar a tu grandeza, a tu realidad en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu cuidado. Gracias, Padre Santo, por no haber tenido en cuenta nuestro pecado, sino que nos amaste, aun y cuando éramos enemigos, aun y cuando, Señor, te habíamos dado la espalda. Tú nos amaste de tal manera que diste a tu Hijo Jesucristo para que en Él podamos tener salvación y vida eterna. A ti sea la gloria, Padre Santo, y queremos darte culto en esta tarde. Señor, sabemos que los tiempos que vivimos son difíciles. Sabemos, Señor, que tenemos hermanos pues, en grupos de riesgo, con restricciones, en fin. No estamos, Señor, pues quizás con todas las posibilidades de reunirnos. Pero, Señor, tú sabes que en nuestro corazón está la intención y el propósito siempre de adorarte reconociendo tu grandeza en medio de nosotros. Por eso nos reunimos, Padre Santo. Por eso te confesamos como nuestro Dios. Y, Señor, en estos tiempos difíciles reiteramos las palabras del Salmo cuando afirma que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, vivimos con incertidumbre, vivimos, Señor, sin saber, quizás con más hincapié, qué va a ser de nosotros mañana, Padre Santo, porque es verdad que nunca lo sabemos. Pero ahora, Señor, parece que la angustia es mayor, que se ha apoderado de nuestra sociedad, pero nosotros queremos confirmar que tú eres un Dios grande, que estás en nosotros y que nos das confianza, que nos das tranquilidad, nos das serenidad, Padre Santo, para saber que nuestros tiempos están en tus manos, que tú eres nuestra provisión, que tú eres nuestro sanador, que tú eres, Señor, el que nos levanta cuando caemos y que, Señor, incluso en el devenir peor, Señor, tú eres el que ha derrotado la muerte y nos has dado la esperanza de la eternidad. Solo podemos darte a ti la gloria, Señor. Pero ciertamente intercedemos por nuestro mundo, Padre Santo, para que tu gracia y tu misericordia alcance a toda criatura. Que realmente, Señor, podamos ver sanidad, podamos ver prosperidad, Señor, y que podamos ver el reconocimiento en las vidas de muchos de que tú eres el único Dios verdadero. A ti, Señor, te damos la gloria y a ti ofrecemos este culto y lo hacemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Podéis tomar asiento, por favor. Vamos a leer otro texto en la palabra del Señor. Romanos 5, 1 al 11, ¿verdad? No podía faltar en un día como hoy, en el que recordamos la Reforma Protestante, pues un texto central como es este texto del apóstol Pablo a la comunidad en Roma, capítulo 5, versículos 1 al 11. Y voy a invitaros a que podamos participar en esta lectura de la palabra del Señor. Romanos 5, del 1 al 11, y os invito a que todos juntos hagamos esta lectura en la palabra del Señor. Dice así: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pues que a Él sea la gloria. Buenos días, estamos aquí cargando los alimentos y hoy está Gilson y Rodrigo, ¿vale? Ya hemos cargado, ahí está Rodrigo. Estos son los alimentos que nos han dado: garbanzos, arroz, leche, y aquí estamos. Este es el centro y estos son así las donde está, y este también es uno de los palés nuestros. Esto es, están haciendo también fotos por aquí, así que estos son los almacenes del banco de alimentos. Seguimos con ahora en la iglesia, está Juan Carlos también ayudándonos. Hemos traído otra vez la furgoneta llena y lo estamos para el sábado tener los alimentos preparados y clasificados. Así que es en la, ya tenemos clasificados. Y vamos, tenemos yogures, aceite, macarrones, atún, galletas y ahora vendrá todo lo demás. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran
esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios. Vamos en esta tarde a la primera carta de Corintios y vamos a leer en el primer capítulo de Corintios a partir del verso 4 de este primer capítulo de la primera epístola de Corintios. Vamos a leer desde el verso 4 hasta el final del capítulo. Dice así la palabra de Dios. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. Porque todas las cosas fuisteis enriquecidos y en toda, como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no está en ningún duda, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesús, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Cristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Ruego, hermanos, por el de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Completamente unidos en una misma mente, mismo parecer. Porque he sido informado a vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno dice, soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Yo que a vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Galo, para que mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Cristo a bautizar, sin evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador del siglo? ¿No ha enloquecido la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente verdadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Nuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del
escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Está aquí la palabra de Dios. Vamos a pedirle que Él nos hable también por medio de ella. Vamos a rogárselo a Él. Tú que has hablado desde el principio, que estás presente y no estás callado, oh Señor, invocamos tu nombre, Señor, para que tú también, por medio de tu palabra viva, nos hables una vez más. Que cuando tú hablas, nada sigue igual, todo cambia. Tu palabra ha creado todas las cosas y por estas palabras también haces una nueva creación por medio de tu Hijo Jesucristo. Señor, te queremos pedir que comience también por nosotros, que nos transforme, que no seamos los mismos, que no continuemos igual que antes, que tu palabra nos haga distintos. Señor, te lo pedimos en el nombre de aquel que hace todas las cosas posibles por su poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No nos engañemos, la mayor parte de nosotros tenemos un tema favorito. Es cierto que hay diferentes aficiones, intereses, inquietudes, pero en el fondo el tema que nos apasiona somos nosotros mismos. Y cuando sale ese tema es como que de repente despertamos. Uno puede estar más o menos animado hablando de algo, pero cuando es el centro de la atención, desde luego que el tiempo pasa sin darse cuenta. Está uno absolutamente inmerso en ello. Estamos realmente tan entusiasmados con nosotros mismos que apenas cabe sitio para nadie más. Y esto no es solamente una realidad humana de cualquier individuo, lo es también, tristemente, de aquel que se acerca a esa realidad que llamamos Dios. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Dios? Pues tristemente, mucha gente que habla de Dios, de quien habla es de sí mismo. Y lo hace de muchas maneras. Y esto fue una de las grandes inquietudes y preocupaciones desde el principio en muchos creyentes que descubrieron que su fe tenía demasiado de sí mismos y muy poco de aquel que llamamos Dios. Si hay una motivación, desde luego, que tienen todos los reformadores que hoy recordamos, ¿no? Es el hecho de que es Dios no solamente el centro de la fe, sino aquel que ha de llenar nuestro pensamiento, pero también nuestra admiración. Sabéis que el lema por excelencia de la Reforma era Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Es el resumen de todos los solas, de la sola Escritura, de la sola gracia y de la sola fe. Y por lo tanto el apóstol también, cuando escribe aquí a los Corintios, da gracias no de conocerse a sí mismo, no de estar encantado de saber quién es Él, sino que da gracias a Dios. Versículo 4, siempre. Y da gracias a Dios también por ellos, por aquellos que han llegado a esa misma fe en Cristo Jesús, por su sola gracia. En un sentido, todos los cristianos creemos en la gracia de Dios. Hay a veces muchos evangélicos que piensan que el católico no cree en la gracia. Eso es falso, ¿no? Los católicos también creen en la gracia. La diferencia precisamente en la Reforma no era si creíamos o no en la gracia, sino el carácter único, suficiente de esa gracia que se expresa en el sola. Es la gracia y algo más. Con las palabras de C.S. Lewis, muchos han entendido también en esa conversación con dos diablos, un diablo más diestro, experimentado, que está a su discípulo enseñándole, y cuando su paciente, que es como se le llama al convertido a la fe cristiana, se hace creyente, le dice, sobre todo, que le añada algo más, ¿no? Cristo y algo más, ¿no? Cristo, y le da toda una serie de lista de cosas que estaban de moda en aquel momento, que se unían al cristianismo. Y una y otra vez vemos también que la gracia sola para muchos parece que no es suficiente. Tiene que estar añadida de algo más. Y sabemos que sobre todo en la religión, desde el principio ha estado añadido a nuestras buenas obras. ¿De qué sirve la gracia de Dios si no te ayudas a ti mismo? ¿De qué sirve la gracia de Dios si tú también no eres merecedor
reconocimiento que supone entregar tu vida por otros. Y es así como el apóstol nos dice que, sin embargo, es por esa gracia de Dios en Cristo Jesús que recibimos esa gracia, que en todas las cosas tenemos verdadera riqueza. Tenemos, como dice aquí, conocimiento, ciencia en toda palabra. El testimonio acerca de Cristo confirmado en nosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don. La suficiencia de Cristo, el solo Cristo, era también el resumen, en cierta forma, de esos otros tres solas. Sola Escritura, sola gracia y sola fe, ¿en qué se resumen, no? Sino en el carácter único, suficiente de Cristo Jesús. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a los Corintios es ni más ni menos que esto, que nada nos falta en Cristo Jesús. Tenemos en Él todo lo que necesitamos, esperando esa manifestación del día de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es fiel, Dios, porque somos llamados por medio de su gracia a esa comunión con su Hijo, nuestro Señor. A diferencia de lo que aquí el apóstol nos muestra, una y otra vez vemos que la Iglesia, incluso el propio movimiento de la Reforma, se ve dividido por personalidades, individuos. Y el apóstol aquí contrasta con tristeza la realidad de lo que debía ser la Iglesia y lo que observa y escucha acerca de los creyentes en Corinto. Porque le han informado de sus divisiones. Les ha dicho al apóstol que algunos siguen a uno y otros siguen a otro. Y no pensamos que esto es solamente un problema que ha dado lugar a tantas denominaciones, tantas tradiciones en el protestantismo. Pensemos en los predicadores de moda, la gente que sigue sus sermones por internet, que una y otra vez son fan, ¿no? Tienen sus propios admiradores que les siguen, cada uno de ellos pugnando, incluso en el mismo campo, en la misma tradición o en la misma iglesia, yo prefiero a este, yo prefiero al otro, ¿no? Y hay continuamente esta pugna, ¿no? Y el apóstol muestra lo absurdo, ¿no? Lo contradictorio que es esto realmente con aquel en quien han creído. Porque, ¿cómo pueden decir que uno es de Pablo, otro es de Pedro, otro de Apolos, cuando de quien somos únicamente es de Cristo? Y vemos aquí cómo invoca el nombre en el cual han sido bautizados, ¿no? Para reconocer a quién pertenecen realmente, a Cristo Jesús. Y esa vocación que tiene el apóstol, por lo tanto, es sobre todas las cosas anunciar, predicar, proclamar, nos dice, no con sabiduría de palabras, sino el evangelio de esa cruz de Cristo Jesús. Y sobre ella quiero que meditemos también en este día. Porque aquel 31 de octubre de 1517, cuando leemos las 95 tesis que publicó, poniéndolas, como era la tradición universitaria, dice la leyenda por lo menos, en esta puerta de Wittenberg, ¿no? Lutero lo que estaba haciendo todavía no era anunciando el mensaje que conocemos como la Reforma. Estaba en su primera fase, digamos, de descubrimiento, de conocimiento. Y él había intuido ya algunas cosas que había descubierto. Y las 95 tesis, como se suele decir a menudo, tienen que ver con las indulgencias, con el tráfico que se hacía en torno al purgatorio y de cómo obtener por medio de dinero una reducción del tiempo en ese sitio, este lugar intermedio entre el cielo y el infierno. Pero cuando uno lee las 95 tesis ve que no es, ni mucho menos, el único tema de las indulgencias. Se ocupan un lugar, pero no es el único tema de las tesis de Lutero. Y una de las cuestiones en que insiste Lutero en las indulgencias es lo que llama la teología de la gloria y la teología de la cruz. Voy a intentar explicar un poco la importancia que esto tiene, ¿no? Para no solamente el pensamiento de la Reforma, sino a la luz de lo que el apóstol también aquí nos dice. Lutero había percibido que los teólogos, los estudiosos de su tiempo, lo que buscaban, como han buscado siempre, era la gloria. Lo que podía ser realmente no solamente su fama o reconocimiento, sino
una teología que te servía para conseguir, ¿no? Para alcanzar aquello que querías en la vida. Y por lo tanto contrapone, ¿no? Esa teología de la gloria con la teología de la cruz. ¿Y en qué consiste esa cruz? Dice el verso 18 que esa cruz es de locura a los que se pierden. ¿Por qué? Porque en esa cruz lo que vemos es la humillación, es la vergüenza. Lo que el mundo admira es aquello que nos parece que merece realmente nuestra felicitación, nuestro asombro, nuestra envidia, ¿no? Lo que quisiéramos realmente ser incluso nosotros y no podemos ser, ¿no? Pero la cruz es todo lo contrario a todo esto. Es vergüenza, es humillación, es deshonra. Por lo tanto, no había nada más lejano, vemos, para aquel que no reconoce la cruz como una causa, ni mucho menos de admiración, que el mensaje que Pablo estaba predicando. Pero nos dice que esto es la causa de nuestra perdición. Cuando lo que seguimos es admirando y lo que llena nuestra mente y corazón es lo que el mundo considera que es de gloria, de esplendor, estamos en el camino de nuestra ruina. Y el apóstol dice que aquellos que quieran encontrar ese camino de salvación descubrirán el poder de Dios en otra sabiduría. Y esa sabiduría se muestra en algo que es locura para el mundo. Uno de los grandes conflictos de Lutero con la teología de su tiempo, él era un hombre sencillo, no olvidemos, era un fraile originalmente. En aquella época, como hoy todavía, un fraile no es una gran figura dentro de la Iglesia. Él había sido impulsado, ¿no?, desde el monasterio de Erfurt a enseñar en esta pequeña universidad que había montado el príncipe Federico de Sajonia en Wittenberg, que no era ni mucho menos una gloriosa, maravillosa universidad, centro del conocimiento de su época. Era una modesta manera en la cual hacerse notar en el mundo de la erudición. Y esto fue algo que él siempre fue consciente, ¿no?, de que él no tenía una posición, ¿no?, académica. Pero lo que él observó desde el principio es el orgullo que la gente tiene en su conocimiento, en su inteligencia, en su sabiduría. Y él vio que estaba arraigado en toda la tradición, incluso del pensamiento cristiano. Atribuía mucho a Tomás de Aquino, el padre de la Iglesia, el doctor que más influencia ha tenido tal vez en la tradición de la Iglesia de Roma, esa excesiva confianza, ¿no?, en la cabeza, ¿no?, en lo que puedes llegar a razonar o pensar, ¿no? Y todos podemos entender lo que eso significa. Cuando uno escucha tonterías, ¿no?, cuando tantas veces te encuentras con cosas que son idioteces, ¿no?, desearías que la gente tuviera más cabeza, ¿no?, que pensara mejor, ¿no? Y uno puede llegar a pensar que las cosas de la fe son como esto, ¿no?, que realmente son cuestiones de cabeza, que cuando la gente es corta, no tiene entendimiento, pues simplemente no llega a comprender la sabiduría que viene de Dios y que se manifiesta en nuestra razón, en nuestra cabeza. Por eso es que en las tesis Lutero tiene expresiones de todo menos bonitas y agradables para la razón. Realmente, cuando leeríamos su pensamiento, parecería alguien irracional, ¿no?, porque le llama a la razón la ramera, habla de la razón como el origen de todas las perdiciones, ¿no?, del cristianismo, ¿no? Se convierte en un enemigo total, ¿no?, de esa confianza que tantos tienen en su inteligencia, en su sabiduría, en su conocimiento. Y por eso el apóstol aquí dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, citando la escritura, ¿no?, del Antiguo Testamento. Porque Lutero se da cuenta que desde el comienzo, ¿no?, de su estudio del Antiguo Testamento, antes de llegar a Romanos también, él había percibido, ¿no?, que había en el propósito de Dios, en su sabiduría, se había mostrado en algo que no nos parece la mayor forma de inteligencia. Porque Dios se muestra a este hombre, Abraham, en medio de esa tierra donde nadie conocía a ese Dios, ¿no?, y se muestra en medio de su familia y crea de su familia un pueblo. Pero ni esa familia, ni ese pueblo, ni esos hombres eran ni mucho menos significativos e importantes a la luz de la historia de la humanidad. Alguien que estudie historia antigua os dirá que realmente Israel, aunque lo amamos con todo nuestro corazón al pueblo hebreo y judío, pero no son lo más importante de la historia en la antigüedad.
son prácticamente una nota al pie de página. Son sencillamente una curiosidad dentro de la historia de la humanidad. No eran los pueblos que marcaron la historia, que realmente han determinado el pensamiento, que todavía vivimos de su influencia, griegos, romanos, todos aquellos que todavía se dedican a Egipto y a todas estas culturas antiguas, ¿no? El judaísmo al lado de todo esto es nada. Y esto le abre los ojos a muchos a entender que ¿por qué Dios escoge a este pueblo? ¿Por qué elige a ellos? ¿Por qué de toda la humanidad no toma precisamente aquellos que serían más llamativos, interesantes, que muestran más sabiduría e inteligencia? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo conoció a Dios mediante la sabiduría, le ha agradado a Dios salvar al creyente por la locura de la predicación. Si hay algo que mueve a todos los reformadores y toda nuestra tradición evangélica tiene claro, sea cual sean sus diferencias, es la centralidad de la predicación. Creemos que cuando la palabra está en el centro, ¿no?, ocurren cosas. Basta leer Hechos de los Apóstoles. Entendemos que esa misión que tenían apostólica una y otra vez en cualquier lugar donde iban en sus viajes era predicar la palabra. ¿Cuántas veces se dice una y otra vez, ¿no?, a lo cual se dedican todos estos apóstoles de los que nos habla Lucas? Se dedican a exponer, a predicar, a argumentar, a razonar, a disputar, a presentar una y otra vez esa palabra de Dios. La convicción que ellos tenían, por lo tanto, es que cuando Dios habla por su palabra, algo se produce, algo ocurre. Y por lo tanto Dios ha escogido un medio, un instrumento, que es la proclamación y la predicación, ese anuncio de la palabra de Dios para hacer su obra en este mundo. Pero ¿cuál es el centro, en segundo lugar, de esa predicación y proclamación? El apóstol no tiene ninguna duda que el centro de esa predicación ha de ser Cristo y Cristo crucificado. Esto es lo que una y otra vez le recuerda aquí a los corintios. ¿A quién predicamos si no es a Cristo y a Cristo crucificado? La teología de la cruz, por lo tanto, de la que habla Lutero en sus tesis, ¿no?, es el centro mismo de la fe cristiana para él. No es un aspecto más, no es un artículo del credo simplemente que afirma qué es lo que creemos, sino que es el corazón y centro mismo del Evangelio. Si quieres saber quién es Jesús, tienes que pensar sobre su cruz. En el por qué murió Jesús está la clave y el sentido de toda la fe cristiana. Pero esto no es lo que el mundo busca, pero tampoco lo que la religión busca. Claro, lo que nos llama la atención de este texto es que Pablo está diciendo que tanto unos como otros buscan otra cosa distinta a lo que Dios nos presenta por su palabra. Y es así una y otra vez. Nos encontramos que lo que la gente quiere no es muchas veces lo que necesitamos y lo que Dios nos muestra que es la respuesta y la solución. Decía Tertuliano, el padre de la Iglesia, que Cristo está siempre crucificado entre dos ladrones, ¿no? Por un lado, hay aquellos que lo que les interesa es la ley. Tú enséñame qué tengo que hacer. Tú dime cómo tengo que comportarme. Tú dime cuál es el modo de vida correcto. Y eso es lo que necesito saber, nada más. Tú dime cuál es la ley, cuál es la regla, que yo me las arreglaré conmigo mismo. Lo que llamamos legalismo, por lo tanto, es una necesidad de muchas personas. Yo lo que quiero es saber la enseñanza. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tú me lo dices y yo lo hago. Y otros, por el contrario, vemos que, como dice Tertuliano, lo que buscan precisamente es la no responsabilidad, el no tener que preocuparse por lo que hacer, ¿no? Y una y otra vez encontramos siempre ambas tendencias. Hay los que esperan señales y milagros y están buscando de un momento a otro a ver que Dios haga algo, ¿no? Si Dios existe, que me lo demuestre. Que Dios haga algo en mi vida, que de repente yo vea una evidencia clara y entonces creer en Él. Y estas personas, claro, no sienten su responsabilidad. Es Dios, al contrario, el que tiene que demostrar quién es Él y darle razones para creer. Pero otros encontramos, sin embargo, que todo lo contrario, ¿no? Lo que vemos es que con su mente intentan llegar a Dios. No, yo creo que puede existir un Dios, pero si existe un Dios, será así.
El gran problema cuando hablamos de Dios es de quién hablamos, ¿no? Para muchas personas, en su idea de sabiduría, es lo que ellos entienden que es Dios. Y es como les gustaría pensar que es Dios. Y vete a decirles que Dios es de otra manera, porque Dios es como ellos quieren realmente y les gusta pensar que Dios es. Pero aquí nos dice el apóstol que ni por la sabiduría, ¿no?, ni por las señales es la salvación del ser humano, sino por la predicación de Cristo y de Cristo crucificado. Y nos da finalmente unas razones muy importantes. Nos dice que aquellos que son llamados, sean judíos o griegos, reconocen en Cristo el poder y la sabiduría de Dios. O sea, lo que ellos buscan y no pueden alcanzar por su medio es lo que únicamente tenemos en Cristo Jesús. Pero hay una tercera elección también aquí muy importante. ¿Por qué Dios ha escogido este medio? ¿Por qué no ha respondido simplemente a esa inquietud y deseo del ser humano y en ese medio se ha manifestado? Y se pregunta aquí, ¿por qué Dios eligió a Cristo como crucificado para darnos salvación? Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. En definitiva, entonces, aquí vemos que hay algo en el cristianismo que siempre parece necio, locura. Háblale a cualquier persona de que la salvación de Dios es por gracia. Es algo absurdo. Pueden entender que uno en la vida se encuentre que haya una justicia finalmente que reconozca lo que tú has hecho, que te afirme o que te condene por lo que tú haces. Pero ¿quién entiende la gracia de Dios? ¿Quién entiende que Dios, como leíamos en Romanos, justifique al injusto? Eso es injusto. ¿Cómo puede ser justo que Dios diga a alguien que es injusto que es justo? No tiene sentido. Es algo que choca con la mente de toda persona. El religioso y moralista, como el no creyente. Háblale de esto y no lo entiende. No comprende cómo Dios puede tratar por gracia, ¿no?, a las personas. No comprende que Dios nos salve por algo que Él mismo hace. Porque lo que vemos es que la cruz es el regalo de la vida misma de Dios en Cristo Jesús. Él ha querido darse a nosotros. Por eso dice también en Romanos que Dios está cerca de nosotros, porque su palabra está cerca de nosotros y hecha viva y encarnada en Cristo Jesús. Celebramos que ha venido a nosotros. Por eso era tan importante la Navidad para Lutero. Sabéis que en esa tradición surge gran parte de la fiesta que hoy celebramos, porque la encarnación era para él la evidencia clara de que Dios se ha acercado a nosotros. Es Él quien ha tomado la iniciativa y nos ha dado el regalo de quién es Él, en su Hijo Jesucristo. Entonces, lo que es insensato para los hombres, sin embargo, Dios ha querido revelarnos quién es Él por medio de ello. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Diríamos, si Dios quiere librar al hombre y a la humanidad de tantos males como tenemos y como nos rodea, lo que hará es manifestar su poder, su potencia, toda la capacidad dinámica que tiene para cambiar, transformar las cosas. Pero ¿cómo entender que ese poder, que toda esa energía se muestre en el debilitamiento, el desarmarse, el entregarse a esa cruz en la cual parece que se renuncia a toda aspiración de poder? Quien se entrega a esa ejecución, a ese patíbulo voluntariamente, no por la fuerza, porque uno le vean sumido a esa muerte cruel, sino que lo busca y la quiere, no solamente es una locura para el mundo, es una muestra de debilidad. ¿Qué voluntad de fuerza tiene de carácter una persona que acepta y se entrega a la muerte voluntariamente? ¿Qué hay de admirable? Los judíos admiraban a aquellos héroes que había entre ellos, entre medio de los dos testamentos. Gente que se había enfrentado al poder extranjero que dominaba a los hebreos, hecho actos de heroicidad, se habían dejado incluso amputar partes del cuerpo. Todos estos héroes que admiraban los judíos en su historia reciente. Pero Jesús, ¿qué había de admirable en Jesús? Alguien que se había entregado a su muerte voluntariamente, que no había resistido, que no había mostrado fuerza o poder a favor y en defensa de su pueblo. No solamente era una locura, era una debilidad. Era algo despreciable.
Era algo humillante, algo que consideraban una deshonra y nada realmente que reconocer. Y nos dice así el apóstol: mirad, hermanos, cuál es vuestra propia vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos. Una y otra vez el cristianismo quiere buscar, ¿no?, mostrar al mundo: mira la gente que tenemos. Nosotros tenemos a los que cuentan. Tenemos al emperador de todo el mundo conocido, Constantino. Este es el que va a representar, defender y extender el cristianismo. Buscamos a los poderosos que hablen en nombre de esa fe en la cual creemos. Y así votamos y buscamos que los que nos representan también representen nuestra fe. Igual que políticamente, lo hacemos en todos los aspectos de la vida. Un deportista, un artista, cualquiera que destaque. Mira, también nosotros tenemos de estos. Nosotros también tenemos peces gordos, gente que importa, que influye, no te creas. Nosotros también tenemos este futbolista, tenemos este cantante, también tenemos otros en nuestras filas, ¿no? Y una y otra vez buscamos esa influencia y presencia. Pero dice el apóstol: no os engañéis. Mirad quiénes sois vosotros en realidad. Lo que Dios ha escogido no es lo mejor de este mundo. No es lo sabio, no es lo llamativo, lo fuerte, lo poderoso, aquello que es admirable, sino más bien todo lo contrario. Dios vemos lo necio del mundo, dice, para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo, para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo, lo menospreciado ha escogido Dios, lo que no es, para deshacer lo que es. Por lo tanto, no nos lamentemos de que no haya más peces gordos en nuestras filas. Dios ha escogido a los don nadie, al cero a la izquierda. Dios se place, es su corazón, su satisfacción, escoger a los que no significan nada en este mundo y significan todo para Él. Y por lo tanto, cuando nos miramos a nosotros mismos, no nos engañemos, somos lo que somos. Nos gustaría ser otra cosa. Nos gustaría ser más inteligentes, tener más influencia, poder ser más importantes, pero no lo somos. Pero Dios y su corazón está precisamente sobre aquellos que, no siendo nada, para Dios lo son todo. Y tiene un propósito, como nos muestra aquí el apóstol, para ello. Que la gloria, que la honra, que el reconocimiento no sea nuestro, sino que sea de Él. Por lo tanto, cuando nos vemos a nosotros mismos, nos tenemos que ver como realmente somos, nada delante de ese Dios. A Lutero le solían citar muchas frases, ¿no?, que daba después de la comida en una mesa. Esas conversaciones de la mesa han surgido muchos de los aforismos, ¿no?, de Lutero, ¿no? Y leía esta semana, al pensar en esta fecha, la biografía del más conocido estudioso que ha habido estos últimos años sobre Lutero. Era un profesor en Yale que ha fallecido recientemente, que se llamaba Obermann, Heiko Obermann. Y él dedicó toda su vida, ¿no?, a estudiar a la persona de Lutero. Y el libro que tiene alianza editorial de su biografía se hizo en los años 80, pero se publicó aquí bastante después, ¿no?, en los 90, se llama Martín Lutero entre Dios y el diablo. Y intenta describir lo que es la mente, lo que a él le motiva, ¿no? Y al llegar al final del libro, ¿no?, volví a releer, como dice Obermann, Lutero en el fondo se consideraba como nada delante de ese Dios. Y me emocionó incluso cómo interpretaba él una de las palabras de las frases que tiene él en la mesa, ¿no? Cuando le preguntaron a Lutero si estaba orgulloso de lo que había hecho, ¿no?, en la Reforma, cómo había conseguido este movimiento, ¿no? Y Lutero dice: yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. Muchos diríamos falsa modestia, ¿no? Simplemente no quiere darse importancia. Pero dice Obermann, cuando decía que él no ha hecho nada, es lo que creía en lo más íntimo y profundo de su ser, que no era nada, que realmente no había realizado nada excepcional o extraordinario. Y lo que dice a continuación es que la palabra de Dios lo ha hecho todo. Estaba mostrando esa verdad que una y otra vez viene en la Escritura. Nosotros es cierto que somos pequeños, insignificantes, una modesta presencia en este mundo e influencia para cambiar las cosas.
Pero Dios y su palabra es grande, poderosa. Crece y se extiende. Se muestra una y otra vez extraordinariamente. Y quiero dejaros con estas últimas palabras del verso 30. Cuando estamos en Cristo Jesús, tenemos todo lo que podemos buscar en esta vida y en el más allá. Nos dice que el que está por Dios en Cristo Jesús tiene la verdadera sabiduría. ¿De qué sirve lo que el mundo admira como inteligencia y conocimiento si no tiene a Cristo? Quien tiene a Cristo, con toda su humildad y su ignorancia, tiene más que los más sabios y conocedores de este mundo. Quien tiene a Cristo y se avergüenza de su vida, se da cuenta que es un fracaso, que desde luego, no sé otros, pero yo soy un caso perdido. Llevo toda mi vida intentando corregir, cambiar, ser mejor persona y no lo he logrado. Aquel que reconoce su incapacidad, su injusticia, Dios le regala, le concede como ese don, su propia justicia en Cristo Jesús. Y tiene la aceptación que tenemos de Dios por medio de Cristo. Tiene, junto con la sabiduría y la justificación, la santificación. Esta tradición evangélica, sobre todo después, a partir de los avivamientos del siglo XVIII, cuando nace más propiamente muchas de las características, ¿no?, también que reconocemos de lo que es un evangélico propiamente, ¿no?, está muy preocupada siempre por la santidad. Muchos de los grandes movimientos que han surgido después en el protestantismo son movimientos de santidad, movimientos que buscan una vida más entregada. Pensemos en otra persona transformada por esta epístola a los romanos, como fue Martín Lutero, Juan Wesley, ¿no? Juan Wesley, ministro anglicano, hijo de otro pastor, con una posición privilegiada, ¿no? Va a la universidad, destaca por su conocimiento, hasta el punto de ser profesor de retórica, de griego, pero notaba que le faltaba la santidad. Y se hace miembro de este club de los santos, ¿no?, que eran conocidos en la universidad por buscar la piedad, ¿no?, la devoción. Y escucha de esta sociedad por la propagación del Evangelio, que quiere mandar misioneros al otro lado del charco, al océano, a este nuevo mundo. Y él se apunta. Va a poder allí buscar la diferencia que quiere hacer en el mundo. Y llega allí, a Nueva Inglaterra, y se le manda a una misión a los indígenas, a la población que no conocía del Evangelio. Y fue un completo fracaso. Una y otra vez no tiene ningún tipo de resultado, se siente frustrado, cada vez se ve más incapaz realmente incluso de llamarse cristiano. Y cuando vuelve apesadumbrado en el barco de vuelta a su país, a Inglaterra, ¿no?, dice estas famosas palabras en su diario, ¿no? Yo he querido ir a salvar a los paganos y quien tengo que ser salvado soy yo. Se ve perdido, totalmente arruinado. Todo su orgullo se ha venido abajo. Se ha visto que no era nada. Y conoce a estos cristianos moravos, ¿no?, que le invitan a aquella capilla en Londres, en Aldgate Street, ¿no? Y se acerca a aquel lugar y estaban ni siquiera todavía comentando el texto de Romanos, estaban leyendo el prefacio todavía de Lutero. El propio moravo estaba, antes de hablar de Romanos, estaba leyendo lo que Lutero mismo había escrito acerca de Romanos, ¿no? Y dice que sintió, ¿no?, un calor extraño, incomprensible. Por primera vez sintió que era aceptado por esa justicia de la que hablaba el reformador en el prólogo de Lutero. Y sintió que su vida a partir de ahí cambiaba. Que ya no era su búsqueda de la santidad, sino la santidad que Dios le daba en Cristo Jesús. Y eso fue lo que cambió la vida de Wesley y lo que ha cambiado la vida de muchos de nosotros. Es cierto que no somos los santos que quisiéramos ser. Nos avergüenza a veces hasta llamarnos cristianos. Pero ¿dónde está tu santidad finalmente? Sino en Cristo Jesús. Quien está en Él, santificado es por Dios, en Cristo Jesús. Y acaba diciendo también que Él es nuestra redención, nuestra liberación, el rescate que Dios nos ha dado en Cristo Jesús es donde está nuestra salvación. Finalmente, ¿qué es sino solo Cristo, en el cual está nuestra esperanza? ¿Quién nos librará de esta terrible condición? Solamente Él.
Por eso decía también John Newton, aquel predicador que llevó a aquel político Wilberforce a luchar por la abolición de la esclavitud, ¿no? Ya mayor y avergonzado, atormentado siempre por haber sido esclavista, haber dedicado su vida a comerciar con personas, ¿no? A buscar de esa forma su propio beneficio. Siempre sintió su culpa, convivió con ella, atormentado de ella, ¿no? Y empezó a perder todo, la vista, la cabeza, ¿no? Y le fue a visitar muchas personas, pero es en una de sus cartas realmente donde escribe estas palabras. Él escribía, no hizo tratados o libros, simplemente escribía cartas a creyentes y no podía escribir porque había perdido la vista enseguida, tenía a alguien que escribía por él, ¿no? Y le escribió estas famosas palabras, ¿no? Dice Newton, dice, cuando pierda la cabeza ya finalmente, como estoy perdiendo todo, ¿no? Solo quiero recordar una cosa, ¿no? Cuán miserable pecador soy, pero qué grande Salvador tengo en Cristo Jesús. Que estas sean las dos cosas, que recordemos, sea cual sea lo que vaya a ser de nosotros en nuestra vida. Si perdemos la conciencia o la cabeza, que nunca olvidemos que somos indignos de ese Dios, pero que en Cristo Jesús tenemos la dignidad de que Él es todo para nosotros. Vamos a darle gracias a Dios por ello. Dios, te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús. Queremos reconocer, Señor, que solamente por medio de esa fe encontramos la dignidad que no hallamos en nuestras vidas. Señor, ¿quiénes somos en definitiva? Nada. Cuando pensamos en nuestra inteligencia, cuando pensamos, Señor, en nuestra influencia, cuando pensamos en todo lo que puede ser, lo que hemos logrado hacer y ser en este mundo, no es nada comparable con lo que quisiéramos y debiéramos ser. Pero, Señor, te alabamos porque tú te has placido escoger a aquellos que, como nosotros, no son nada para ser todo para ti. Por eso queremos que nuestra vida sea, finalmente, esa adoración y reconocimiento de quién eres tú. No somos nada, pero tú eres todo. Y por eso, Señor, queremos pensar en ti. Queremos reconocer a Cristo Jesús, en el cual tenemos, Señor, esa justicia, esa santidad, Señor, esa redención, todo lo que a nosotros nos falta, la sabiduría finalmente. ¿En quién está? Sino en tu Hijo Jesucristo. Señor, muéstranos a tu Hijo, revélanos más de tu Espíritu Santo en nuestra vida, que podamos, aunque sea, vislumbrar algo de la gloria que hay en su rostro, que podamos enamorarnos de Él, que podamos admirarle más y que le veamos como el apóstol nos lo muestra, en la gloria de la cruz, humillado, despreciado, para los ojos del mundo realmente indigno, pero para el creyente, por la fe, descubrimos la belleza, la gloria, la hermosura de nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque aunque oculta a los ojos del mundo, por medio de tu Espíritu podemos ver la belleza de la realidad de quién eres tú en tu amado Hijo, el Señor Jesús. En su nombre y para su gloria te lo pedimos. Amén. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz,
creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente, por la gracia de Dios, por la locura de la cruz, y toda la gloria para nuestro Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Que el Señor os bendiga y que los acompañe con su gracia y misericordia en esta semana. Y no nos olvidemos de darle a Él la honra y la gloria que merece. Amén.